Estamos en el segundo viaje de San Pablo y habíamos visto el fracaso que San Pablo tiene en Atenas. Tengámoslo en cuenta para entender un poco más lo que vamos a leer ahora, porque de Atenas San Pablo viajará a Corinto. Enseguida lo vamos a ver en este capítulo 18. Y Corinto era una ciudad, pues, un poco especial, ¿no? Intentaré explicarles un poco la situación de Corinto en tiempos en los que nos está relatando los Hechos de los Apóstoles, tiempo de San Pablo, para que nos hagamos una idea de la situación en la cual él va a evangelizar. No sé si nos situamos geográficamente en la ciudad de Corinto. Actualmente Corinto está separado del continente por un canal, pero en tiempo de San Pablo ese canal todavía no se había hecho y por lo tanto era una ciudad que tenía dos puertos a dos mares diferentes. Había un puerto que miraba hacia Asia, el puerto de Cencreas, y otro puerto que miraba hacia Italia, el puerto de Liqueo. Por eso se llamaba, los antiguos le llamaban la ciudad de dos mares. Esto hacía que en tiempos de San Pablo Corinto fuera una de las ciudades de más movimiento comercial. Era una ciudad que había sido conquistada por los romanos el año 140 y algo, no sé si 146, y los romanos la destruyeron totalmente. Pero tiempo después, ya en tiempo del emperador César, la mandó construir, y entonces se construyó como una colonia romana, por decirlo así. Por lo tanto, la mayoría de los habitantes eran de origen latino, de origen romano, aunque precisamente por ese movimiento comercial pues llegaron de otros muchos sitios. Había griegos, lógicamente pertenecía, lo más cercano era Grecia, pero haber sido destruido durante pues más de un siglo, pues fueron nuevos todos los habitantes que llegaron, ¿no? Pero en tiempos de San Pablo, repito, era una ciudad de un gran movimiento comercial, quizás la de más movimiento de aquel momento en el mundo, porque pensemos que era la conexión entre Asia y Europa. Por lo tanto, mucha gente fue allí a hacer negocio. Y junto con ese abundante negocio de comercial, pues también había una gran inmoralidad. Pensemos que allí había un gran templo, pero donde había, que es lo que nos interesa, en lugares suntuosos, locales suntuosos, digamos, adicionales a este gran templo, pues allí vivían más de 1000 sacerdotisas que se dedicaban a lo que llamaban la prostitución sagrada. Resulta un poco raro eso de llamar prostitución y sagrada, pero pensemos que se trataba de paganos. Por lo tanto, mucha gente rica iba allí pues a gastarse el dinero alegremente. Podemos imaginarnos la corrupción que había en Corinto, la corrupción moral que había en Corinto. Tanto es así que cuando alguien pues no tenía dinero para comprarse algo que quería, pues existía el dicho de decir, es que no todo el mundo puede ir a Corinto, porque allí la gente iba a gastarse el dinero. Por lo tanto, si no tenías dinero, no podías ir en este plan a Corinto, ¿no? Y las enfermedades, consecuencia de los desórdenes morales, se llamaban enfermedades corintias. Con todo esto, imaginémonos el ambiente en el que San Pablo va a llegar a predicar el Evangelio. En este ambiente de corrupción moral, que además había más esclavos que libres. Los habitantes de Corinto, en proporción, eran bastantes más los esclavos que las personas libres en esta ciudad.
Y en ese ambiente San Pablo va a ir a predicar. Así se entiende, por ejemplo, lo que él escribirá a los Corintios. Fijémonos en la carta primera a los Corintios y enseguida volvemos a los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 3. Y me presenté ante vosotros débil y tembloroso. San Pablo llegó a Corinto, nos dice, con mucho temor. Es decir, se encontró con muchas, psicológicamente tuvo que hacer un esfuerzo para, después del fracaso de Atenas, atreverse a predicar el Evangelio en aquel ambiente de corrupción. Y el Señor, como veremos más adelante, le animará a que realmente predique. Y de hecho, San Pablo pasará allí un mínimo de año y medio, posiblemente más de año y medio. Vamos a comenzar, leamos los versículos 1 al 3, capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de esto marchó a Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. O sea, tenemos, por lo tanto, que, repito, después de la experiencia tremenda que ha encontrado en Atenas, llega a Corinto y encuentra este ambiente de desenfreno en todo sentido. Pero no se nos dice quién acompañaba a San Pablo aquí al llegar a Corinto. Posiblemente tenemos que pensar que llegó solo, porque recordemos que le venían acompañando Silas y Timoteo, y Lucas, que también se había unido, pero Lucas ya habíamos visto que quedó en Filipos, y Silas y Timoteo habían quedado en Berea. Recordemos que habían evangelizado Filipos, Tesalónica y Berea. En Tesalónica tuvieron que marcharse porque el ambiente de persecución, la situación en Tesalónica seguía siendo muy dolorosa para los cristianos que habían quedado allá, que se habían convertido, y por lo tanto con San Pablo, cuando Silas y Timoteo vienen a Atenas a encontrarse con San Pablo los envía a Tesalónica para, digamos, consolar y animar y en fin, acabar de fortalecer aquella comunidad que la dejó en una situación, pensemos, cristianos recién convertidos y en una situación de peligro humano real, ¿no? Porque estaban siendo perseguidos. Y San Pablo, como buen padre espiritual, sufría ante esta situación de los tesalonicenses. Y por lo tanto, San Pablo ha llegado a Corinto solo. Enseguida veremos que llegarán estos dos, Silas y Timoteo, y con esto la situación cambiará. Porque si nos hemos fijado, nos dice aquí que allí en Corinto se encuentra con un matrimonio íntimos amigos de San Pablo. Luego lo vamos a encontrar en otras ocasiones, que son, se nos habla de Priscila y Aquila, su esposo. Y como que estos precisamente están en Corinto porque el emperador Claudio había expulsado de Roma a los judíos. Él residía en Roma, ellos residían en Roma y por lo tanto han tenido que salir. Y los tenemos aquí en Corinto. Y se nos dice que eran de la misma profesión. Tanto Aquila como San Pablo, su profesión, ¿se han fijado cuál era? Exacto. Hay quienes piensan que lo que hacían eran las lonas con las que se hacían las tiendas de campaña. Pensemos que se trataba de unas lonas de un tejido que se hacía con pelos de cabra, por lo tanto áspero, y que incluso en algunas ocasiones se llama cilicio, precisamente porque
se fabricaban en Cilicia, que era la patria de San Pablo. Por lo tanto, posiblemente San Pablo aprendió esta profesión en su casa, de su padre. Entonces tenemos a San Pablo en Corinto, solo. Se une, vemos cómo el Señor le ayuda, ¿no? Se une a este matrimonio y tiene que dedicar el tiempo básicamente a trabajar. Porque recordemos que San Pablo quería vivir de su trabajo, no aceptaba la ayuda de los cristianos. Solamente recordemos que hace excepción de los cristianos de Filipos. Son de los únicos que acepta ayuda. Y en Corinto de ninguna manera quiso aceptar ayuda. Este matrimonio veremos que luego se encontrarán igualmente en Éfeso, más tarde tenemos igualmente en Roma. Es decir, hay un contacto bastante interesante y bastante frecuente de San Pablo con este matrimonio, que ya veremos es un caso muy interesante de unos seglares convencidos y con espíritu apostólico. Aquí no se nos dice cuándo se convirtieron Aquila y Priscila. Seguramente ya se habían convertido cuando se encuentran aquí con San Pablo en Corinto. Y debían ser de una posición social bastante holgada, porque en otra ocasión veremos que en su casa, suficientemente amplia, se reunían los cristianos. Por ejemplo, fijémonos en la carta a los romanos, en el capítulo 16, los versículos 3 al 5. Saludad a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme, y no soy solo en agradecérselo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad la iglesia de su casa. ¿Qué quiere decir con esto? Pues la comunidad cristiana que se reunía en su casa. Por lo tanto, era una casa suficientemente amplia. Quizás valdría la pena que leyéramos cómo San Pablo insiste en que no quería ser gravoso a los cristianos. Fijémonos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, los versículos 13 al 18. Podríamos encontrar otros textos, pero creo que con este como botón de muestra será suficiente. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? ¿Que los que sirven del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de estos derechos he hecho uso, y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes morir que mi timbre de gloria nadie lo aniquilará. O sea, fijémonos que se trataba de un propósito personal de San Pablo. Él reconoce que por cuanto que todo su tiempo lo dedica para predicar el Evangelio, tiene derecho a que los fieles le mantengan. Pero San Pablo renuncia a este derecho precisamente porque se considera indigno de ser un apóstol. Tiene conciencia de que ha sido un perseguidor de la Iglesia y que por lo tanto ha sido un privilegio el que, siendo como era un perseguidor, el Señor lo haya escogido para anunciar el Evangelio. Y por lo tanto se siente que predicar el Evangelio es una obligación. No lo ha elegido libremente, por decirlo de alguna manera. Ha sido el Señor quien lo ha escogido. Y entonces quiere hacer algo libremente, que no está obligado a ello. ¿Y qué es lo que quiere hacer de una manera libremente? Pues predicar el Evangelio de una manera gratuita. Pero claro, ¿eso qué suponía? Pues como podemos ver en otra de sus cartas, pues que pasó muchas necesidades y que tuvo que trabajar día y noche para poder mantenerse y poder dedicarle tiempo a la predicación del Evangelio. En este momento, cuando ha llegado a Corinto, pues se ve que económicamente está muy mal y por lo tanto le dedica prácticamente su tiempo a trabajar hasta que vengan los que Timoteo y Silas y le traerán ayuda
una vez más de los filipenses. Continuemos y leamos el versículo 4. Cada sábado en la sinagoga se discutía y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Fijémonos que en ese tiempo solo podía dedicarse a predicar los sábados. El resto trabajaba. ¿Y por qué el sábado? Pues porque era el día que los judíos se reunían en la sinagoga para orar. Y entonces aprovecha que están en la sinagoga y le trata de convencerlos, dice aquí, de persuadirles de que Jesús es el Mesías, trata de persuadirles del cumplimiento de las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Pero también asistían griegos, es decir, también asistían no judíos. Vemos, por lo tanto, que en Corinto hay una colonia judía suficiente que tienen sinagoga. Recordemos que en Filipos no había sinagoga, y en otros sitios hemos visto también. Sigamos, versículos 5 al 7. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Bueno, sabemos, se repite una vez más lo que hemos visto en tantas ocasiones. Primero, Pablo predica a los judíos, siente que tienen derecho, puesto que son los que han estado esperando durante siglos al Mesías, los que tienen la palabra de Dios, y por lo tanto es más fácil el que entiendan lo que San Pablo les quiere decir. Pero en vista de que ellos reaccionan de una manera violenta, fijémonos que dice que blasfemaban, o sea, respondían con insultos y con agravios. Y por lo tanto, San Pablo, con un gesto muy claro para los judíos, se sacude sus vestiduras, que es una manera de decirles que hasta el polvo de ellos que se les había pegado se lo deja. Era el gesto, recordemos, que hacían los judíos cuando llegaban a Israel del extranjero. Entonces sacudían el polvo para no contaminar el pueblo de Dios, ¿no? Entonces era una manera de indicarles: os portáis como unos paganos, no aceptáis el proyecto de Dios. Pero él sigue predicando y por lo tanto, ¿qué hace? Ya no puede seguir predicando porque ve que es inútil en la sinagoga y por lo tanto se va a casa de un hombre, por un hombre Ticio Justo, que era miembro era también judío, era un prosélito. Recordemos que los prosélitos eran paganos que habían aceptado el judaísmo, eran judíos de religión. Y entonces en su casa seguramente le cedió un local, y allí, a partir de ese momento, empezará a predicar el Evangelio a los no judíos. De hecho, la comunidad de Corinto estará formada básicamente por griegos, por no judíos, por paganos, diríamos nosotros, ¿no? Solamente hay una excepción. Fijémonos el versículo del 8 al 11. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando, no calles, porque estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y permanecí allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Fijémonos cómo el Señor acompaña a los cristianos, y les acompaña y les ayuda. Esto lo ocurrió con Pablo y esto ocurre siempre con cada uno de los que queramos realmente vivir como cristianos. A cada uno nos ayuda según nuestra circunstancia, ¿no? Según nuestra situación. La situación de Pablo en Corinto, pensemos que sin duda alguna en algún momento tuvo que sentirse desanimado. El ambiente no era como para cantar de alegría, porque la predicación del Evangelio
la tiene muy difícil por la actitud de los judíos con ellos, pero difícil también por el ambiente, porque pensemos en aquel ambiente de corrupción. Hacerse cristiano era un cambio radical de mentalidad. Yo diría que es un poco parecido a nuestro tiempo, porque en el sentido de que ¿qué es lo que piensan, lo que sienten, lo que motiva la vida hoy día de la mayoría de los habitantes de nuestras ciudades? ¿Qué es lo que les motiva? La ilusión a ganar dinero, la ilusión a pasarlo bien, la ilusión a tener cosas, tener la última técnica, y en cuestión, digámoslo así, de moralidad, pues no sé si tampoco hay mucha diferencia con Corinto. Entonces, para una persona que se mueve con este criterio, anunciar el Evangelio, que indica una mentalidad, una vida totalmente distinta, no es fácil, porque la persona realmente tiene que dar un giro de 180 grados en sus intereses, en su conducta. Cuando queremos mantener el estatus de nuestra sociedad y ser cristianos, pues diríamos que de cristianos tendremos muy poquito. ¿Por qué? Porque son dos mentalidades, dos objetivos de vida radicalmente opuestos. Para una persona que vive con una mentalidad de nuestra sociedad mundana, pues pensar en el valor del sufrimiento, qué absurdo. Pensar en el sentido de lo que es la renuncia a pasárselo bien, lo que llamamos pasárselo bien en nuestra sociedad, es un absurdo. Hay que vivir el hoy, el ahora y a tope. El cristiano no lo hace así. ¿Por qué? Pues es que entonces el cristiano hoy tiene que renunciar a ser feliz. No. Lo que ocurre es que la auténtica felicidad no es la que da el mundo con esa mentalidad mundana. Es una felicidad del momento, pero que en el fondo queda un vacío en el fondo del corazón humano. Hay una profunda insatisfacción, no puede llenar el corazón humano. En cambio, el que descubre a Cristo, el que se encuentra con Cristo y el que descubre el valor del mensaje de Cristo, este sí que encuentra la auténtica felicidad. Una felicidad que no se puede comparar en absoluto con la felicidad, pongamos eso entre comillas, que puede dar el mundo. Pero esa felicidad que da Cristo y que da el Evangelio solo se conoce cuando se vive. Por lo tanto, la dificultad de anunciar el Evangelio, diríamos que es por el estilo, porque el anuncio del Evangelio hoy diríamos no vende. ¿Qué hace falta para que venda? Pongamos eso de vender entre comillas. Pues hace falta que el cristiano realmente viva a fondo su fe con ilusión. Porque entonces sí que, digamos, esa vida auténticamente cristiana es un testimonio de que Cristo realmente, en Cristo, en el Evangelio, se encuentra realmente la auténtica felicidad, se encuentra la auténtica paz, el sentido de la vida que da fuerza para superar cualquier circunstancia sin desanimarse. Pero para que ese testimonio pueda darse y sea auténtico, hay que conocer a fondo el Evangelio, hay que tener una experiencia de Cristo, hay que vivir a fondo nuestra fe, nuestra adhesión a Cristo, porque si la vivimos superficialmente, no convenceremos a nadie, porque nosotros mismos somos los que no estamos convencidos y queremos servir a dos señores. Bueno, en esta situación se comprende que San Pablo pues tuviera momentos de decir, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Y por esto fijémonos cómo el Señor le anima, le consuela. Se nos dice
que el Señor se le aparece por la noche y le dice, no temas. Fijémonos cuántas veces en el Evangelio tenemos esta o otra parecida afirmación de parte de Dios. No temas. ¿Por qué? Pues porque con Cristo no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. No temas, habla, no calles, le dice Jesús. Yo estoy contigo, aquí está la fuerza. Yo estoy contigo. Recordemos que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, le dice a los apóstoles, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si Cristo está con Pablo cuando predicaba el Evangelio, estamos alrededor del año 52 de nuestra era, hoy, en el siglo XXI, también Cristo está con nosotros, porque dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no hemos llegado al fin del mundo. Por lo tanto, como dirá la carta a los Hebreos, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues Cristo le dice a San Pablo que no tenga miedo, que siga predicando, que no se calle, porque yo estoy contigo y por lo tanto cuenta con esa protección del mismo Cristo. Y dice que allí, en ese pueblo tan corrompido, el Señor tiene un pueblo numeroso. Allí se formará una comunidad fuerte, importante de cristianos. Y San Pablo, escuchando la palabra del Señor, consolado con las palabras del Señor, se dice que moró allí 1 año y 6 meses. Fijemos la exactitud histórica de Lucas. Si Lucas hubiera sido un judío, no nos habría dicho que estuvo 1 año y 6 meses. Por la manera como los judíos solían contar el tiempo. Pensemos un momento. Se nos dice que Jesús estuvo en el sepulcro 3 días. Pero realmente, ¿cuántos días estuvo Jesús en el sepulcro? Fijémonos, el viernes, cuando ya se ponía el sol, por lo tanto a última hora de la tarde, es cuando lo entierran. Está todo el sábado y el domingo a primera hora de la mañana, cuando todavía es de noche, resucita. Por lo tanto, diríamos, realmente no estuvo ni 2 días. ¿Lo vemos o no? Pero, según la manera de contar judío, estuvo 3 días. Viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, fijémonos, 1 año y 6 meses, si se contara a la manera judía, habrían dicho 2 años e incluso quizás 3. ¿Lo vemos? Porque imaginémonos que San Pablo llegara en diciembre. Imaginémonos que llega en diciembre. Está diciembre, todo el año siguiente y 5 meses del tercer año, entonces 3 años. Según la manera de contar de los hebreos. Lucas, que no es hebreo, es de una exactitud impresionante. Históricamente podemos fiarnos, en este sentido, de que nos dice exactamente lo que es. Estuvo 1 año y 6 meses. Posiblemente a este año y 6 meses habría que añadir lo que veremos más adelante, que se dice que estuvo después muchos días. Pero se nos ha dicho en el versículo 8 que no del todo fracasó con los judíos, sino que se nos dice que se convirtió de la comunidad judía Crispo, que era jefe de la sinagoga, y con él toda su casa, es decir, toda su familia. Esto, sin duda alguna, para San Pablo fue una alegría, porque es un personaje importante. La mayoría, como digo, de la comunidad de Corinto eran gente sencilla, muchos de ellos posiblemente esclavos. Pero también hubo gente importante. De hecho, fijémonos que a Crispo lo bautizó San Pablo. Fijémonos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 14, porque San Pablo dirá que él normalmente no bautizaba, sino que él predicaba y luego los otros eran los que bautizaban. En 1 Corintios es el capítulo 1, versículo 14. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gayo. Solo
él dice que bautizó de la comunidad de Corinto a Crispo y a Gayo. Pensemos, él se dedicaba a predicar y entonces bautizar lo hacían los que le acompañaban, los otros misioneros que le acompañaban. Y él se dedicaba a esto, a predicar. Y que la comunidad de Corinto básicamente estaba formada por gente de baja condición social. Fijemos en el mismo capítulo, en el capítulo 1 de 1 Corintios, los versículos 26 al 29. Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. O sea que, como vemos, San Pablo les recuerda que la comunidad de Corinto está formada básicamente por personas humildes, y que Dios precisamente los ha escogido a ellos porque Dios no tiene en cuenta la acepción de personas, y podemos pensar que precisamente eran las personas más abiertas a la predicación del Evangelio. Los ricos ya estaban ellos en sus fiestas y en sus jolgorios y no estaban psicológicamente preparados, abiertos a escuchar el Evangelio. Y en realidad esta comunidad de Corinto, quizás por esta situación social y ese ambiente de corrupción en el que vive, pues si leemos las cartas a los corintios vemos que fue una comunidad muy difícil, muy complicada, muy conflictiva. San Pablo escribe precisamente 2 de sus grandes cartas a los cristianos de Corinto. Hay 2 cartas a los cristianos de Corinto. Y fijémonos cómo interpreta el mismo San Pablo ese hecho de que Jesús se le aparece y le anima. ¿Cómo percibe él ese hecho de que Jesús le animara? Podemos ver también en la segunda carta ahora a los Corintios, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. San Pablo entiende, y pensemos que esto no lo podemos aplicar a nosotros, que ese consuelo que Jesús le da, que Dios le da, haciéndole ver que está con él, etcétera, etcétera, y que por lo tanto su predicación tendrá futuro, tendrá éxito, él lo percibe no solamente como una manera de regodearse a él de lo bueno que es, de lo bien que Jesús le quiere. Sin duda alguna que esto le dio ánimo a él, pero él entiende que ese consuelo que él recibe es para que a su vez él consuele a los demás. Porque de su experiencia él puede animar a los otros, porque Jesucristo es el mismo, y lo mismo que le ha consolado a él, consolará a todo el que pase por dificultades, por situaciones difíciles. Y por consiguiente podemos fiarnos de Jesús, que no nos va a fallar, que está con nosotros. Y en realidad, fijémonos que este es el sentido de cualquier experiencia de consuelo, cualquier experiencia de consuelo que tengamos, de consuelo espiritual. No es solo para consolarnos, que también, sino es para que a la vez consolemos nosotros a otros. Es decir, no olvidemos que somos miembros del cuerpo místico, que somos miembros unos de otros, y que todos los dones que tenemos no lo hemos recibido para nosotros, sino para bien del cuerpo místico. Y en San Pablo lo entiende así. Él es consolado para que pueda consolar. De la misma manera, las experiencias que nosotros tenemos de Dios es para que ayudemos a otros. Un cristiano que solamente piensa en sí mismo de una manera egoísta no ha entendido lo que es ser cristiano. Y yo creo que esto es muy importante que lo veamos. Nunca somos personas aisladas, somos miembros del cuerpo místico.
Y por lo tanto, estamos recibiendo del cuerpo místico y necesitamos también aportar lo que nosotros tengamos al cuerpo místico. Hemos de ser conscientes de que, fijémonos que Jesús nos enseñó a decir Padre nuestro, no Padre mío. Esa conciencia de comunidad, de comunión, de compartir unos con otros lo que tenemos. Por lo tanto, San Pablo se siente consolado por Dios, vence su tentación, que sin duda alguna tuvo, y más de una ocasión, de desaliento, y permanece. Porque, como le digo, las cartas que escribe a los corintios, se ve que aquella comunidad era muy difícil. Y es normal en aquel ambiente y viniendo de donde venían. La transformación de una persona que vive mundanamente en cristiano auténtico no se hace en 24 horas. Es todo un proceso de irse cambiando, sanando interiormente, ir transformando nuestra mentalidad, que es, por ejemplo, lo que San Pablo le dirá a los cristianos de Roma. Hay que ir transformando nuestra mente, para que de esta manera cada vez seamos más capaces de conocer la voluntad de Dios, que es lo correcto, lo perfecto, dirá San Pablo en la carta a los romanos. Bueno, continuemos. Tenemos, por lo tanto, a San Pablo año y medio ya en Corinto. Versículos 12 al 16. Siendo Galión procónsul de Acaya, se echaron los judíos de común acuerdo sobre Pablo y le condujeron ante el tribunal diciendo: Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es razón. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros, yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y los echó del tribunal. Fijémonos que este episodio que nos narra aquí San Lucas es muy importante para situar cronológicamente la estancia de San Pablo en Corinto, porque se ha encontrado una inscripción en la que se hace alusión a una carta del emperador Claudio a Galión como procónsul en Acaya. Y por lo tanto sabemos que el procónsul Galión estaba en Corinto, que era la capital de la provincia de Acaya, como procónsul en el año 52. Luego, el año 52, San Pablo es cuando está en Corinto. Luego, estos datos extrabíblicos nos ayudan a ir situando estos episodios y por lo tanto los viajes de San Pablo. Pensemos que este Galión es un personaje curioso, porque su nombre, o sea, es Lucio Junio Galión. Era hermano de Séneca. No sé si se tienen idea de Séneca. Séneca dice de él que era un hombre noble. Y se llamaba así, tenía este nombre, porque había sido adoptado por un senador de ese nombre, de Lucio Junio Galión. Y por lo tanto él adoptó este nombre. De hecho, su nombre era Marco Anneo Novato. Es cuestión de curiosidad, ¿no? Y este, pues, tuvo un final parecido al de Séneca. ¿Se acuerdan que Séneca se le obligó a suicidarse, ¿no? Y él, pues, algo por el estilo también, poco después de su hermano. Bien, pero este Galión llega, por lo tanto, como procónsul a Corinto, y los judíos se aprovechan, digámoslo así, de su inexperiencia en el cargo en Corinto en concreto, para armar esta revolución. Fijémonos con qué astucia proceden, pero qué prudente es Galión. Porque se nos dice que se levantan los judíos y conducen al tribunal a Pablo. ¿Y de qué le acusan? Fijémonos que le acusan de que persuade a los hombres a dar culto a Dios de un modo contrario a la ley y, por lo tanto, no concretan qué ley. No sé si se dan cuenta. Por lo tanto, ellos pretenden de esta manera
que Galión piense pues que predica algo en contra de las leyes romanas. Sería lo lógico, ¿no? Si van ante un tribunal romano, pues lo normal es que él pensara que, claro, se trata de contra las leyes romanas y efectivamente actuaría. Pero fijémonos que Galión ni siquiera deja que Pablo se defienda, sino que sencillamente despeja el tribunal porque él dice que él no quiere entrar en discusiones de los judíos. Es decir, pensemos que como procónsul romano, él tenía que vigilar que se cumplieran las leyes romanas, pero no las leyes judías. Y por esto le dice, si se tratara de cuestiones de doctrina, etcétera, de fallos contra la ley, pues sí que os escucharía. Pero si es cuestión de vuestras costumbres y de vuestras leyes, yo ahí no quiero entrar como juez. Y por lo tanto, sencillamente no entra en este juicio y hace que se despeje el tribunal. ¿Cómo reaccionan los judíos? Aquello es curioso, que esto nos revela qué grado de enfado tenían estas personas y qué odio contra el apóstol cuando le llevan ante el tribunal, y por lo tanto cómo reaccionan ante el fracaso de lo que ellos habían urdido. Fijémonos en el versículo 17. Entonces todos ellos se agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. O sea, ellos su furia la descargan contra alguien que no tenía nada que ver, contra Sóstenes. No sabemos si este hombre era cristiano o no era cristiano, si se había convertido o no. Quizá era simpatizante con la enseñanza de San Pablo, pero no nos lo dice. Pero era uno de los responsables de la sinagoga. ¿Y cuál es la actitud de Galión? Se hace como que no lo ve. No quiere entrar en esas cuestiones. Es muy posible, porque esto era muy normal, es decir, era muy habitual, que sobre todo entre la nobleza romana tenían una actitud de cierto desprecio o menosprecio a los judíos. Por lo tanto, no quiere entrar en esa cuestión y ya os la arreglaréis vosotros. Continuemos, versículo 18. Pablo se quedó allí todavía bastantes días, después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria. Con él iban Priscila y Aquila. En Cencreas se había cortado el pelo porque tenía hecho un voto. Tenemos por consiguiente que después de todo ese encuentro con Galión, se nos dice que aún estuvo bastantes días. Por consiguiente, parece lo lógico que estos bastantes días hay que añadirlos al año y medio que ya llevaba en Corinto. Es decir, vemos que contra lo habitual, que normalmente San Pablo no está tanto tiempo en cada una de estos lugares, de estas ciudades donde va predicando, aquí estuvo bastante tiempo, porque era necesario formar bien a aquellas personas que venían de esa situación tan contrario al Evangelio, ¿no? Pero aquí nos da un detalle muy curioso, ¿no? Y es que vemos que con Priscila y Aquila, con este matrimonio, embarcan. Veremos que irán hacia Asia, irán concretamente a Éfeso, pero se nos dice que en uno de esos puertos que había en Corinto, el que miraba hacia Asia, en Cencreas, se corta el pelo porque había hecho un voto. Aquí, si se fijan, no sabemos bien si quien hizo el voto fue Aquila o fue San Pablo, pero posiblemente se trate de San Pablo, porque después veremos en otra ocasión que ciertamente San Pablo hizo este voto. ¿Y de qué voto se trata? Es lo que se llamaba el voto del Nazareato. En el libro de los Números se nos describe, quizás valdría la pena leerlo. Vean en Números, capítulo 6, versículos 13 al 18. Este es el rito del nazir para cuando se cumplan los días de su nazireato.
llevado hasta la tienda del encuentro, presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de 1 año sin defecto en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazir. Hará con el carnero un sacrificio de comunión a Yahvé. Junto con el canastillo de ázimos ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazir se rapará su cabeza de raíz a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de la comunión. Es decir, fijemos que era un voto en el que se consagraban a Dios, se obligaban pues a una serie de cosas, entre otras, por ejemplo, el no contaminarse, y por lo tanto no podían beber bebidas alcohólicas ni contaminarse con aquella serie de impurezas legales que había, como tocar un cadáver, cosas así, ¿no? Entonces, ese nazareato podía ser de toda la vida o podía ser temporal. Recordemos, por ejemplo, en la historia de Sansón, que igualmente es el signo externo de su ser un consagrado de Dios era dejarse crecer los cabellos, y él era durante toda su vida. Entonces había quienes hacían este voto pues por un tiempo. Pasado el tiempo, entre otras cosas, se cortaba el cabello. Sabemos, en el capítulo 21 de los Hechos, veremos que en un momento dado San Pablo hará un voto de nazareato. Es interesante fijarnos cómo San Pablo, judío, no ve ninguna contradicción el ser cristiano y mantener algunas cosas, actos de piedad judías. Es decir, cosas tradicionales que eran signos de consagración a Dios, signos de culto a Dios, y las mantenía. Lo digo porque fijémonos que a veces quizás consideramos costumbres antiguas que teníamos en nuestros pueblos, ¿no? de una manera de servir a Dios, de manifestar su piedad a Dios, y ahora las consideramos ya desfasadas. Bueno, pues ¿por qué? Hay quienes pueden practicarlo si lo hacen con ese espíritu de querer agradar a Dios. El hecho es que aquí tenemos que posiblemente fue San Pablo el que había hecho ese voto, y aquí en Cencreas se corta el cabello y ya ha terminado el voto que había hecho. Y quizá podemos terminar hasta el versículo 22, del 19 al 22, y así terminamos el párrafo. Arribaron a Éfeso y allí se separó de ellos. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciéndoles: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. O sea, fijémonos que termina, por lo tanto, este viaje de San Pablo, este segundo viaje. Se nos dice que, recordemos que va con Priscila y Aquila, además de, seguramente, Timoteo y Silas, ¿no? De Silas no se volverá a hablar más, es muy curioso. Sabemos, por ejemplo, por las cartas de San Pedro, que en un momento dado está en Roma. Timoteo sí que lo vamos a ver en otras ocasiones, pero aquí no se nos dice si acompañaban o no a San Pablo, ¿no? Entonces, con este matrimonio amigos llegan a Éfeso. Pensemos que Éfeso era una ciudad muy importante, pero seguramente en Éfeso está solamente el tiempo de carga y descarga del barco. Pensemos que entonces para viajar usaban por los barcos de mercancías, que son los que había, ¿no? Y entonces es curioso que, como siempre, va a la sinagoga, allí da testimonio, predica a Jesucristo, y le ruegan, o sea, los judíos de Éfeso le ruegan que se quede y que vuelva a hablarle. Pero fijemos que San Pablo en este momento no acepta. Tiene prisa por regresar.
Y hay un detalle muy interesante que no sé si se han fijado, y es que desembarca en Cesarea, es uno de los puertos de Israel, ¿no? Y sube a Jerusalén. La idea de subir siempre se refiere generalmente a Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más alta en toda aquella parte de Israel. Y subir, a veces pensemos que hay salmos que dicen salmos de la subida, los que se recitaban al subir a Jerusalén. ¿Y a qué va a Jerusalén? Fijémonos que va a saludar a la iglesia. Es decir, San Pablo no quiere que correr el peligro de que esté predicando algo que no sea lo que enseña la iglesia. Es decir, el vivir en comunión, el predicar en comunión con la iglesia. Ir a Jerusalén entonces era como ir a Roma. O sea, ir a encontrarse con el Papa, ir a encontrarse con los responsables de la iglesia, el centro de la iglesia, ¿no? Entonces va a Jerusalén, saluda a la iglesia, ¿sí? Dialoga con ellos y luego se marcha a Antioquía. Recordemos que se trata de Antioquía de Siria, que es desde donde San Pablo comienza sus viajes apostólicos. Entonces, seguramente sería pues el año 52 o quizás comienzos del 53. De esta manera termina su segundo viaje apostólico. El próximo día, Dios mediante, iniciaremos el tercer viaje.